Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de creación de materiales en Cycles. En esta clase aprenderemos a realizar materiales procedurales, qué son, cómo se crean y cuál es la complejidad dentro de la creación de materiales procedurales. Habiendo dicho esto, comencemos. Para comenzar, lo primero que debemos entender es que todos los materiales procedurales y no procedurales comienzan en base a lo que se le denomina material PBR dieléctrico. El 90% de los materiales son PBR dieléctrico, exceptuando algunos materiales, por ejemplo como los metales, que son PBR metálico. El PBR son las siglas de Physics Based Render, ya que son materiales basados en el comportamiento de la luz físicamente, en la realidad, ya que existen algunos detalles que Cycles no logra reconocer bien del funcionamiento de la luz. Por ejemplo, vamos a ver aquí tenemos una simple esfera, tenemos un fondo HDR para poder visualizar bien la esfera. Vamos a ver, y ahorita se va a ver simplemente negro porque no hay ningún nodo conectado. Si nosotros creamos un material simple, como habíamos hablado anteriormente, que es simplemente un reflectivo junto a un difuso, y luego agregamos un mezclar sombreadores, esto no se ve nada real. Así que nosotros le agregamos un Fresnel. El Fresnel, recuerden que siempre todos los materiales tienen Fresnel. Todos los materiales tienen Fresnel. Agregamos una entrada de Fresnel. Y ahí se empieza a ver un poco más real. Le podemos bajar la rugosidad al reflectivo para apreciar un poco la calidad. O simplemente le podemos cambiar el color a la esfera también para ver la calidad de eso. Y le ponemos rugosidad 0. Ahí ya podemos apreciar un material un poco más realista, que sea un poco reflectivo. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los errores que tiene Cycles a la hora de representar este tipo de materiales. Si yo utilizo la rugosidad del material reflectivo para cambiar esa rugosidad y le pongo 0,1, pueden apreciar que cambió drásticamente esa rugosidad y apenas estoy aumentando un 10% la rugosidad. Inclusive, vamos a poner aquí un material más oscuro para que se aprecie eso. Inclusive, si yo aumento de 0,1 a 0,2, por ejemplo, ya la rugosidad es tanta que es difícil apreciar la propia reflexión del material y apenas está en un 20% de la rugosidad. De 0,2 a 0,5 de rugosidad casi ni se aprecia la diferencia, debido a que está muy distorsionado el valor de rugosidad en un material reflectivo, o al menos en el nodo reflectivo que tiene Blender. ¿Qué es lo que hacen los materiales PBR? Es un sistema de nodos que agrupa la reflexión, la rugosidad, la reflectividad, el Fresnel, los normales y el color de un material de forma correcta, sin que ocurran este tipo de variaciones tan bruscas dentro del material. En este caso, lo que vamos a utilizar es este pequeño nodo que se llama PBR dieléctrico, que si nosotros lo conectamos, se darán cuenta que es muy parecido. Es bastante parecido a lo que teníamos anteriormente. La diferencia es que si aumentamos la rugosidad, por ejemplo, a 0,1, se puede apreciar de que aumentó apenas un 10%, un poco nada más. Y si nosotros aumentamos progresivamente esa rugosidad, se va a poder apreciar esa progresión desde 0 hasta 1 de forma efectiva, como debería ser realmente esa progresión de rugosidad. Y después tenemos un pequeño valor de reflexión, que es la cantidad de reflexión que va a tener ese material. Si nosotros le ponemos de reflexión 1, la reflexión va a ser absoluta, es decir, va a ser un espejo, dependiendo de la rugosidad que le pongamos. Y conforme va bajando progresivamente esa reflexión, vamos a poder apreciar el color del fondo, el color del material como tal.
¿Por qué vamos a utilizar este nodo? Si pueden ver, este nodo simplemente es un sistema de nodos ya creado con diferentes propiedades. Que esencialmente este sistema de nodos es, vamos a verlo, un nodo difuso, que es el que representa nuestro color. Luego viene un nuevo árbol de nodos, un nuevo grupo de nodos que representa la reflexión, es decir, la forma en que va a reflejar ese material. Y lo más importante de todo, que es el Fresnel de nuestro material. Si quieren aprender a fondo cómo crear un material PBR, los invito a entrar en el aula virtual. Voy a dejar el material de apoyo para que puedan entrar al tutorial de material PBR, tanto de Dino 3D como de Blender Guru. El de Dino 3D es en español y el de Blender Guru es en inglés. Y ahí van a aprender paso por paso y explicación de cada nodo que se utiliza, de cómo crear un material PBR. Por ahora también van a poder descargar este pequeño nodo. Van a poder descargarlo también del material de apoyo sin ningún problema. Y ahí van a poder estudiarlo si les parece también. Para trabajar con este nodo simplemente se conectan al nodo color, se conectan todas las texturas de color o todos los mapas de color. Al nodo rugosidad se conectan aquellas texturas que van a modificar la rugosidad, igualmente a la reflexión. Y a los normales se conectan el mapa de relieve o el mapa de normales, en el caso de que estemos trabajando de texturas. Pero en el caso de que estemos trabajando procedurales, también se puede trabajar con este nodo. Ya vamos a ver más adelante cómo. Otra cosa importante que hay que ver al crear un material también simple, es decir, un mezclar sombreadores, agreguemos aquí un nodo difuso, o mejor dicho, ni siquiera, vamos a ver simplemente el Fresnel de nuestro que nos ofrece Blender. Vamos a ver. Esto lo estamos viendo, recuerden, tenemos que activar el add-ons de preferencia de usuario. Este add-on que voy a mostrar aquí, lo activamos, le damos guardar preferencia de usuario, y cada vez que le demos control shift a nuestro nodo, vamos a visualizar cómo funciona ese nodo en la superficie de nuestro objeto. En este caso vamos a ver exactamente cómo funciona nuestro nodo Fresnel. Así que, ¿qué es lo que está haciendo este Fresnel? En la zona gris, en la zona más oscura del centro, se visualiza un material, y en la zona más alejada se visualiza otro material. Que en el caso que nosotros estamos trabajando aquí, que estamos utilizando un material reflectivo y un material difuso, vamos a conectarlos. Le ponemos el material difuso rojo. Vamos a visualizar el material con el Fresnel. Vamos a bajarle la rugosidad. Estamos observando en esta zona, en esta zona central de la esfera, estamos observando el color rojo, la máxima intensidad del color difuso. Y conforme se va alejando, se va apreciando la reflectividad del material, que es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en el Fresnel. Sin embargo, ese es otro detalle que tiene el programa Blender, es que, como pueden apreciar, esto es cómo funciona el nodo de Fresnel. Es blancos y negros, oscuros y claros. En las partes claras ocurre una cosa, en las partes oscuras ocurre otra cosa. Y el centro, o sea, el punto de mayor intensidad de oscuridad de nuestro Fresnel, apenas es un gris relativamente claro. Por lo tanto, el Fresnel que ofrece Blender no es del todo exacto, debido a que un Fresnel exacto lo que debería ir es de una zona 100% hacia el 0%, entendiendo, por ejemplo, que el 0% es el blanco y el 100% es el negro. Y este punto apenas se ve, el 100% de este Fresnel apenas es un gris. Por lo tanto, se tiene que modificar ese Fresnel para llegar a una mayor precisión. Si pueden notar, en el PBR dieléctrico, vamos a otra vez agregar nuestro nodo PBR dieléctrico, tenemos un grupo de nodos para la reflexión. Y dentro de ese grupo de nodos, que realmente es una reflexión bastante simple, tenemos otro grupo de nodos exclusivo para el Fresnel, ya que eso es una propiedad muy importante en los materiales, en el 90% de los materiales. Ahora les voy a enseñar
cómo analizar un material para poder comenzar a crearlo de forma totalmente procedural, es decir, sin análisis, sin la utilización de imágenes externas, como fotografías u otras cosas. Así que, pero este análisis es muy parecido al análisis que se hace a partir de un material no procedural. ¿Por qué? Porque vamos a realizar el material a partir de la textura de ese material, es decir, del patrón de colores, del patrón de formas que pueda tener ese material. Por ejemplo, el que vamos a analizar ahorita es un material 100% procedural creado en Dino 3D, que es este que pueden observar aquí, que es una textura como de piso de tablas de madera, la cual se puede apreciar que tiene imperfecciones físicas en el reflejo, en las tablas, y cómo crear este material 100% procedural, sin ningún tipo de textura externa. Primero que nada, vamos a analizar los rasgos de la textura del material, de los rasgos generales, los grandes rasgos de la textura, hacia los rasgos más pequeños, los detalles más pequeños de esa textura. Los rasgos generales que se pueden apreciar en este material son las tablas, primero que nada. Las tablas de madera. Aquí ya tenemos, esto se puede lograr en base a un nodo de ladrillo, el nodo de ladrillos de Blender, se puede lograr este efecto. Aquí ya tenemos a grandes rasgos lo que son las tablas de madera. Luego agregamos un pequeño efecto para darle un poco más de variación al mapa que representa estas tablas de madera. Aquí ya podemos ver en el mismo mapa de tablas de madera, pueden observar que es el mismo, pero agregamos una textura de ruido, una textura para crear ruido, para empezar a crear los pequeños detalles, los detalles poco a poco más pequeños. Luego de tener esta textura de ruido, la transformamos en el FAC o en una textura en blanco y negro y aumentamos muchísimo el contraste. El contraste, esto se puede utilizar por medio de una rampa de color. Aumentamos el contraste fuerte y así podemos crear los pequeños detalles de la madera. Aquí no se puede apreciar tanto la parte de las tablas de madera, sino la textura en sí de cada una de esas tablas de la madera. Los detalles pequeños. Aquí ya estamos profundizando cada vez más en los detalles. Y aquí le agregamos a estos detalles que observamos aquí, le agregamos el color. El color de la textura, que en este caso son variaciones de marrón. De marrones claros a marrones oscuros. Lo que le estamos diciendo básicamente es, en esta textura, que es el ruido, en donde están los detalles, le vamos a decir que en las zonas oscuras se vea un marrón más oscuro y en las zonas claras se vea un marrón más claro, creando una variación de color del propio marrón de la madera. Y así creamos los detalles más pequeños de esa madera. Pero aquí no se puede visualizar bien las tablas de madera, por lo tanto hay que unir los dos materiales, que serían este, que es la variación de color del marrón de la madera, y este, que es la variación de oscuridad de las tablas de madera. Y así logramos tener la primera textura de color, que es la variación de color más la textura de tablas. En base a esta imagen es que nosotros vamos a empezar a recrear los mapas el mapa de desplazamiento, el mapa de reflexión, el mapa de relieve y así sucesivamente. Teniendo este grupo de nodos, teniendo el grupo de nodos que conforman la imagen, el color de la imagen, vamos a poder tratar la textura como si fuese una imagen, agregando contraste, utilizando un nodo de curvas de color y así lograr los diferentes mapas de textura que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí utilizando esta misma textura, sacamos el mapa de rugosidad. En base al tratamiento que ya vimos en la clase anterior, en la que utilizamos esta textura, le aumentamos el brillo, le disminuimos el contraste, utilizamos el nodo de curvas de color y así sacamos nuestro primer mapa, que es el mapa de rugosidad. Luego sacamos el mapa de relieve, que también ya vimos en la clase anterior. Utilizando este mismo mapa de color, vamos a aumentar el contraste, disminuir aumentar el brillo y así poco a poco tratar la misma textura de color para sacar nuestro mapa de relieve. Aquí vamos a empezar a agregar las imperfecciones. Estas imperfecciones se pueden agregar con un nodo de ruido que tiene Blender. Recuerden que no estamos utilizando ninguna imagen externa. Todas estas son imágenes render de cada uno de los nodos que componen ese material procedural. Aquí lo que estamos utilizando es la textura de nodos de ruido de Blender. Estamos jugando también con el contraste, disminuyéndole el brillo,
utilizando el nodo de curvas de color, entre otras cosas, para lograr este efecto que ustedes pueden ver aquí. Y aquí estamos uniendo por medio de un nodo trama, más adelante vamos a ver qué es eso, estamos superponiendo ese ruido, esas imperfecciones de la textura sobre nuestro mapa de rugosidad, para que al final, cuando pongamos ese mapa de rugosidad, al conectarlo a la rugosidad o la reflexión de nuestra textura, la reflexión se ve influida no solo por nuestro mapa de rugosidad, sino por esas imperfecciones que pueda tener la madera. En este caso se podría ver unas imperfecciones como si la madera estuviese sucia o como si tuviese grasa por encima. Luego aquí vamos a agregarle otra imperfección para que sea mucho más realista, que es polvo. Vamos a agregar también utilizando un nodo de ruido, pero variando los tamaños, la escala y el contraste y el brillo de nuestra textura de ruido. Vamos a crear ese efecto de polvo, como si tuviese polvo por encima de la madera. ¿Cómo vamos a hacer eso? En este caso lo que hicimos fue superponer las imperfecciones al mapa de rugosidad. Con respecto al polvo, lo único que hay que hacerlo es superponerla al mapa de color, ya que el polvo se va a ver un poquito más claro sobre el mapa de color. Ahora no queremos que el polvo se vea como está exactamente aquí, así que le agregamos una lacunaridad, es decir, decirle que en algunas zonas sí se va a ver el polvo y en otras zonas va a parecer que la textura no tiene polvo. En este caso, este mapa de lacunaridad, si no me equivoco, se logra con una textura mágica. No, perdón, con una textura de Musgrave, la que se puede conseguir, que es Musgrave o Musgrave. Aumentando la lacunaridad, ahí modificando los valores de ese nodo, del nodo de Musgrave, se puede lograr este efecto. Y este mapa va a funcionar como el FAC entre el polvo y la textura principal, logrando que el polvo se superponga a la textura original, pero nada más en las zonas blancas. Si pueden observar, en las zonas negras no se puede ver el polvo, en cambio solo se puede ver en las zonas blancas, porque el mapa de lacunaridad está diciendo dónde se va a ver el polvo y dónde no. Luego de tener este mapa de color, que ya tiene incluido la textura de color más el polvo, lo único que habría que hacer es conectar el mapa de rugosidad más las imperfecciones junto con el mapa de relieve al desplazamiento, lo cual nos daría nuestra imagen final, que tendría la reflexión, como pueden observar aquí, unas zonas que tienen más reflexión o mayor rugosidad. También se puede apreciar que se ve una diferencia de relieve entre las tablas, la separación entre las tablas, y claramente también se puede apreciar un poco de polvo. El polvo no se ve directamente porque se le agregó a esta textura un Fresnel, de modo de que el polvo nada más se pudiese ver en las zonas más lejanas al observador, y como esto es un render ortogonal, no se puede apreciar las zonas lejanas, por lo cual el polvo no es tan visible. Apenas se puede reconocer en los extremos de la imagen, pero no se enfoca bien. En cambio, las imperfecciones de la reflexión se pueden ver claramente, como si la madera estuviese sucia, en estas reflexiones especulares en los que se notan más esas variantes de reflexión. Esa es la forma que yo utilizo personalmente para analizar los materiales. Es decir, primero reconozco la textura, la variación geométrica la variación de formas que pueda tener la textura. Luego a esa variación de la textura le agrego la variación de color, que va a determinar el color de ese material. Teniendo ya esa textura junto al color, saco los mapas de desplazamiento, el mapa de relieve, el mapa de reflexión y los mapas que deba sacar por medio de la transformación de esas texturas con los nodos de color, y al final agrego todo junto a algunas imperfecciones que pueda ir creando. Dependiendo del material, las imperfecciones son unas u otras. En el caso del piso de madera, ese puede ser unas imperfecciones que se ven, pero dependiendo del material se le pueden agregar imperfecciones de grietas que se agregarían por medio de un relieve negativo, o también se podrían agregar por medio de la propia geometría del polígono. Pero básicamente ese es el análisis que se le debe hacer a un material, o el que yo hago a un material, para poder recrearlo proceduralmente.
Más adelante ya vamos a ver, analizar materiales procedurales para entenderlos. Para entender lo que es un material procedural, en este caso vamos a analizar un material de hecho procedural creado por Reynante Martínez. Este material lo pueden encontrar en la página web de Reynante Martínez totalmente gratis para descargarlo. Su página es www.reynantemartinez.com y también van a poder encontrar un tutorial detallado, nodo por nodo, de cómo crear este material en dino3d.com, en el canal de dino3d.com del el grupo de videos llamado, si no me equivoco, Creando Materiales. Así que vamos a empezar a analizarlo. Ya están los nodos creados, como pueden ver. Es un sistema de nodos bastante sencillo, dividido en 4 nodos principales, el cual al salir del grupo de nodos tenemos un material totalmente personalizable. Vamos a ver cómo es este material en el procesado, en el cual podemos modificar la escala del relieve, la distorsión del relieve de la lava, la cantidad de relieve que va a tener, esos pequeños relieves que tiene, la cantidad de brillo, la cantidad de reflexión que va a la cantidad de brillo, mejor dicho, y la cantidad de reflexión que va a tener nuestro material. En este caso, este material, aunque no lo crean, es bastante simple. Es muy simple y queda, como pueden observar, un resultado asombroso, un resultado que se asemeja mucho a un material real. Lo primero que hay que entender es que este material está compuesto de una textura bastante simple, que la forma un nodo de ruido. Al observar aquí nuestro procesado, si nos vamos a nuestra textura de ruido, vamos a observarla. Creo que tengo que activar aquí. Recuerden, hay que activar el Node Wrangler para poder apreciar bien, para poder observar nodo por nodo cómo funciona. Pero como estoy renderizando, mi computadora está sufriendo un poco. Vamos a dejar de renderizar para que no sufra tanto el computador. Perfecto. Ok, nos vamos a preferencia de usuario, Node Wrangler, aceptar. Ok. En este caso, como esto está dentro de un sistema de nodos, no se puede visualizar directamente, así que vamos a tener que sacarlo de nuestro sistema de nodos y vamos a pegarlo aquí afuera. Perfecto. Ahora sí vamos a visualizar esta textura como tal. Lo primero es, como había mencionado, es ver cómo crear la textura, es decir, la variación de color en el objeto por medio de los nodos. En este caso, aquí voy a estar constantemente saliendo del render y entrando del render porque el render le está exigiendo bastante a mi computador y no me deja trabajar fluidamente. En este caso tenemos, como pueden observar aquí, un nodo de ruido. Ese nodo de ruido es el que, vamos a verlo, en el procesado. No me está agarrando. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ok. Vamos a ver. Seguro vamos a eliminar este grupo de nodos. Vamos a ver ahora si se puede visualizar. Ok, ahora sí vamos a poder visualizar la acción que está realizando ese grupo de nodos, este nodo de ruido en la superficie de nuestro objeto. Y como pueden ver, ya solo este pequeño nodo de ruido con estos valores ya nos da la textura que deseamos, sin necesidad de realizar un complejo sistema de nodos para generar una textura compleja. Simplemente este pequeño de nodo ya nos da la variación de color que vamos a necesitar para crear esa textura. Lo único que hace falta después que hacer los demás nodos es decir en qué parte va a ser rojo, en qué parte va a ser negro, en qué parte va a ser reflectivo y así sucesivamente, basados ya solo en esta textura. ¿Cómo se hace eso?
tenemos 4 tipos de pequeños sistemas de nodos. El desplazamiento, que es aquel en el que vamos a ver el relieve de nuestra textura. El relieve no físico, porque en este caso, como pueden observar, nuestra esfera ya tiene un pequeño relieve físico. El glow area o el área de brillo es el que va a decir en qué parte va a tener brillo la esfera. O ni siquiera, en este caso, si no me equivoco, el glow area es el glow area. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo. Exacto, el glow area es las zonas en que va a brillar. Hay que entender también que este material de lava es la combinación entre un material oscuro, un material negro brillante, muy muy brillante, que es este que podemos apreciar en las zonas como si se hubiese secado la lava. Y el material rojo va a funcionar, es un material emisor de luz, ya que como es lava lo que hace es emitir luz. Así que vamos a ver, vamos a seguir viendo el material. En esta parte, como seguía, el glow area es la parte que va a brillar de ese material emisor. Luego tenemos aquí, veamos, la variación de color, que es cómo va a variar el color del material. Desde negro pasando por rojo hasta llegar a amarillo o un anaranjado hacia amarillo. Perdón, un naranja tirando hacia amarillo. Estos 3 nodos nos van a dar esa variación de color. Y esta nos va a dar la cantidad de reflejo, de reflexión que van a tener las zonas oscuras, las zonas en donde pareciera que la lava se hubiese secado. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Igualmente, repito, si quieren aprender a fondo a crear este material, los invito a entrar al tutorial que encuentran en el material de apoyo y van a nodo por nodo poder crear este material. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que hace el material? Como les comenté, utilizando una textura, aplicar en qué partes de esa textura se va a ver un color u otro, se va a ver un material u otro, o se va a aplicar la reflexión, mayor reflexión, menor reflexión, o mayor rugosidad y menor rugosidad, para luego ir haciendo eso. En este caso, el color se está definiendo en base a un cuerpo negro. El cuerpo negro no es más que una figura teórica, la cual exhibe todos los colores que pasan por la longitud de onda de un material emisor de luz o emisor de energía. Repito, pueden apreciar mejor un poco más lo que es la definición de este nodo entrando al tutorial. Y aquí tenemos, basado en esta rampa de color, en este color emisor, se va a poder apreciar cuál es la parte que va a ser roja, o cuál es la parte que va a ser amarilla, y cuál es la parte que va a ser negra. Y luego, después de este material emisor, se junta al mezclador de sombreadores, en donde se agrega esa reflexión. Como pueden observar, aquí estamos viendo simplemente un material emisor que en unas zonas no emite luz, por lo tanto es negro. En otras zonas emite luz en base a la variación de color de un cuerpo negro. Y luego, al conectar al mezclar sombreadores, le agregamos la reflexión. Y al agregarle la reflexión es que le agregamos ese toque real, hiperrealista a nuestro material. Como lo pueden notar, es un material sumamente simple, con un sistema de nodos relativamente pequeño y con un resultado asombroso, un resultado muy muy apegado al material real. Ok amigos, ahora vamos a continuar con un material un poco más complejo, ya que contiene una textura un poco más compleja, tiene imperfecciones el material. Este material es, como pueden observar, un material de tablas de madera, en la que tenemos, si vemos a simple vista, tenemos primero la textura, es decir, tablas de madera, sectores donde están más oscuros o menos oscuros, el color, la variación de color marrón. Si observamos más a fondo, observamos la textura de la madera, es decir, las ondas que posee la madera, que posee las tablas de madera.
Luego tenemos la reflexión. Evidentemente no tiene una reflexión muy intensa, es decir, tiene una rugosidad un poco elevada. Y además esa rugosidad y esa reflexión varía dependiendo de las tablas en donde está, en donde se observa el material. Y para agregar imperfecciones, el material pareciera como si estuviese sucio, como si tuviese... Primero se observa esa variación de reflexión como si estuviese sucio, como si el material estuviese incluso un poco, digamos, grasoso, como si tuviese grasa por encima. Y además tenemos, si podemos observar aquí en las adyacencias del material, que pareciera que estuviese también polvoso, como si tuviese polvo por encima, como si tuviese rastros de polvo por encima del material. Esto es un material complejo debido a que todo esto es procedural, no tiene textura externa. Y vamos a entenderlo. Como pueden observar, es el material que vimos al principio en la presentación. Como al observar el sistema de nodos, tiene muchos nodos. Sin embargo, no es tan complejo como parece. Lo que hay es que desglosar este material, desglosarlo como vimos al principio, en su textura y en sus diferentes mapas de textura, en sus diferentes mapas de reflexión, sin utilizar imágenes externas. En este caso, vamos a realizar un procesado. Aquí el problema está en que nuestra imagen HDR no encuentra el link de nuestra imagen HDR, así que nos vamos a complementos, HDR, exteriores, y utilizamos esta imagen de exterior. Vamos a ponerle perfecto. Ok, como pueden observar, este material no está optimizado. Esto es un material muy fuerte y complejo para el render. Requiere de mucho tiempo para realizar el render y para que quede bien, para eliminar al máximo el ruido del material, o el ruido que inclusive produce el material gracias a su reflexión, gracias a su desplazamiento, gracias a todo lo que tiene. Pero para entenderlo, vamos a empezar a ver. Primero, como analizamos al principio, hay que primero analizar la textura, la variación del color y la variación de las formas de la superficie del objeto, desde lo macro hasta lo micro, desde la textura que se ve más fácil hasta la textura que cuesta ver. Primero que nada, aquí tenemos, vamos a ver, nuestra textura de tablas de madera, creada en base a un simple nodo de ladrillo. Lo pueden encontrar en los nodos de textura ladrillo. Ese nodo se modificó para que parecieran tablas de madera. Esta parte es bastante simple. Lo que estamos diciendo al material es cómo va a actuar la variación del color marrón para crear esa textura de madera. Luego, esa textura de madera se conecta a un mezclar junto a unas coordenadas de generar para crear una variación de color aún mayor, dependiendo de la zona en que observamos ese plano. Luego pasamos a un mapeo, el cual va a distinguir no solo las tablas de madera, sino la intensidad de esas tablas, la intensidad en que van a funcionar esas tablas. Luego pasamos a una parte importante, que es a visualizar la madera no solo desde la textura de tablas, sino la textura real que tiene la madera, esas pequeñas ondas que tiene la madera. Eso lo creamos en base a un ruido, en base a un nodo de ruido. Vamos a acercarnos un poco para poder visualizar cómo funciona eso. Le estamos diciendo vamos a ver, exacto. Le estamos diciendo en qué partes va a actuar un color y en qué partes va a actuar otro color. Sin embargo, como pueden observar, simplemente en la textura de ruido, la transición entre un color y otro es muy pequeña, es muy básica, no se puede apreciar bien la transición. Que al agregar una rampa de color, estamos diciéndole que esa variación de color sea mucho más intensa. Le estamos agregando a la rampa de color una cantidad de puntos o puntos de color para que varía bruscamente entre tonos claros y tonos oscuros, creando ese contraste fuerte entre unas zonas y otras. Y luego, con esta rampa de color, le vamos a agregar al material y le vamos a decir en qué zonas de esta rampa de color blanco y negro
se va a ver un material marrón, se va a ver el color marrón oscuro o el marrón claro. Vamos a ver cómo funciona esto. Es decir, le estamos agregando una variación de color que haga alto contraste entre las zonas oscuras y entre las zonas claras de ese color marrón. Eso se puede hacer en base a una variación intensa entre un marrón claro y un marrón oscuro, como pueden observar aquí, utilizando esta rampa de color como el FAC de esa variación. Y ahí ya podemos apreciar ya las ondas de la madera. Luego, este es el color que nosotros vamos a utilizar principalmente como nuestra textura, que luego se conecta directamente a nuestro PBR para generar ese color de la textura. Eso que estamos haciendo con este nodo de multiplicar. Al nodo del multiplicar lo estamos conectando directamente a nuestra textura de ladrillo, que es la que le está dando esa variación entre las tablas de madera. En pocas palabras, estamos sumando, o en este caso multiplicando, nuestra textura de rampa de color que agrega la textura pequeña, los detalles de la madera, a nuestra textura general amplia de las tablas de madera. Al juntar eso tenemos la variación de color de nuestra madera. Esa variación de color nosotros la vamos a utilizar para crear los diferentes mapas de textura. Por ejemplo, aquí lo tenemos conectado a un tono saturación, que es lo que estamos haciendo, quitando el color a esa textura. Luego lo conectamos a un brillo contraste para aumentar el brillo y dejar igual el contraste. Luego lo agregamos a unas curvas RBA, exactamente igual que estamos manejando las texturas de una imagen JPG, pero esta vez lo estamos manejando desde una textura procedural creada. Y luego lo estamos conectando a un mapa de relieve para generar nuestro relieve, a un multiplicar, y ese es el desplazamiento de nuestro nodo. Para crear el color, nosotros estamos utilizando esa misma textura, lo estamos juntando, y esa textura en un caso normal lo estamos conectando directamente al color de nuestro material PBR dieléctrico. Sin embargo, aquí es donde vamos a empezar a jugar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que agregar, vamos a observar aquí, por ejemplo, este es nuestro nodo de reflexión, es decir, en qué zonas afecta la reflexión y en qué zonas afecta menos la reflexión. Pero aquí es donde vamos a empezar a jugar con las imperfecciones de nuestro material. Me van a disculpar un poco, lo que pasa es que estoy un poco engripado y la nariz me está molestando. Así que, bueno, para continuar, como estábamos, vamos a empezar a agregar las imperfecciones. Las imperfecciones que vamos a agregar son 3. La variación en la reflexión. Se apagó un poco esto. Perfecto. La variación en la reflexión, la cual es vamos a ver el mapa de la variación de la reflexión, que es que en unas zonas se va a ver utilizando este nodo de ruido, pasándolo por en la salida de FAC de este nodo de ruido, pasándolo por un brillo contraste, aumentando el contraste, luego invirtiendo ese contraste y pasándolo por unas curvas RBA. Nosotros logramos utilizar una variación en las zonas oscuras se va a ver mayor reflectividad o menor reflectividad, y en las zonas claras se va a ver menor reflectividad o mayor reflectividad, dependiendo de cómo uno quiera. En este caso, las zonas blancas varía un poco la reflectividad, y varía un poco la reflectividad a mayor reflectividad, y las zonas oscuras a menor reflectividad o mayor rugosidad. Y esto lo estamos agregando con un nodo de trama, que lo que hace es crear una capa encima de nuestra variación de reflectividad principal. Y teniendo estas dos texturas unidas, pueden apreciar principalmente nuestra textura, nuestra mapa de reflexión principal. Pero además de eso, como pueden observar aquí, se puede apreciar
como si fuese una película sobre esa textura, la pequeña variación de la textura de ruido que conectamos a la rugosidad de nuestro material. Esa es la primera imperfección. Una variación en la reflexión de nuestro material para que se vea como si estuviese sucio. Y la segunda variación que vamos a utilizar, ¿dónde está? Está en el color. ¿Por qué? Porque esa variación le va a decir al color en qué zonas se va a ver como si tuviese un polvo y en qué zonas se va a ver netamente nuestra textura. Vamos a ver. Aquí tenemos principalmente nuestro color, digamos que el mapa de color que nosotros creamos. Como pueden observar, aquí tengo otro nodo trama, que es ese que crea una película de un color sobre otro. ¿Y cuál está esa película? Igualmente lo vamos a hacer con un nodo ruido. La diferencia esencial es que ese nodo ruido está conectado a un brillo contraste. El ruido tiene una escala mayor, está modificada las proporciones de ese ruido y el detalle para crear esto que estamos observando aquí. Luego lo estamos conectando a un multiplicar para disminuir la intensidad de ese ruido, y al ponerlo en la trama, nosotros estamos superponiendo esa variación del ruido, esas partes blancas del ruido sobre nuestra textura de madera. Ahora, en el FAC de esa trama, es decir, de esa película, nosotros estamos agregando un nodo Mushgraph. Este nodo Mushgraph lo que está haciendo es creando islas en donde nuestro ruido se va a apreciar mejor y en zonas en donde nuestro ruido no se va a apreciar. Y a la lacunaridad de nuestro Mushgraph, la lacunaridad es la distancia entre esas islas de color. Estamos agregando un nodo Fresnel para que en las zonas más cercanas a la cámara se va a apreciar menos esas islas, y en las zonas más lejanas a la cámara se va a apreciar mejor esas islas. Y este pequeño nodo de Mushgraph es el que está diciéndole a nuestra trama en qué zona se va a apreciar más nuestra textura principal de madera y en qué zona se va a apreciar nuestra parte de polvo, nuestra parte polvorienta de la madera. Como pueden apreciar aquí, en las zonas más lejanas se aprecian esos detalles polvorientos y en las zonas más cercanas se aprecian menos esos detalles polvorientos. Uniendo todos esos mapas de texturas que son totalmente procedurales sin la necesidad de imagen externa, podemos apreciar nuestro material final. Como tarda bastante el render de este material, podemos apreciarlo mejor en nuestro... Vamos a buscar la imagen. Se me perdió por aquí. ¿Dónde está? Aquí vamos a poder observar. Primero, vamos a empezar. Se puede observar una pequeña distorsión entre las ondas de la madera para crear un relieve de esa textura de madera. El segundo relieve que se aprecia es el de las tablas de madera. Se puede apreciar un muy pequeño relieve entre esas tablas de madera. Dependiendo del mapa de relieve que nosotros estemos utilizando, podemos afincar ese relieve entre las tablas o disminuir el relieve entre las tablas. Evidentemente, la variación del color del marrón oscuro, el marrón claro, tanto de las tablas, que hay unas tablas que son más oscuras y unas tablas que son más claras, como de la textura pequeña de madera, la pequeña variación entre el marrón claro y el marrón oscuro. Y luego vienen los detalles externos, los detalles para darle mayor realismo, que son la reflexión, una rugosidad un poco intensa, la cual está aunada a una variación de rugosidad de las tablas. Como pueden observar, hay tablas que se ven más reflectivas y unas tablas que se ven más rugosas. Vamos a ver, aquí se puede apreciar más esa variación entre las tablas de madera. Luego se puede ver una variación de reflexión que no tiene que ver con las tablas, sino tiene que ver con esa textura de ruido que nosotros vimos. Y luego se le agrega una película encima del color de nuestra textura para agregar estas partes que parecen polvo que estuviese encima de la textura. Como pueden observar, es un material un poco complejo, pero a fin de cuentas no es
sumamente complicado, es algo que se puede entender bastante bien. Los invito a entrar igualmente al canal de Dino 3D, en donde vamos a montar un tutorial, si no es que ya está montado en este momento, de cómo crear a fondo, nodo por nodo, este material. Cómo crearlo, explicar nodo por nodo y cómo funciona cada uno de esos nodos, para entender a fondo este material y recrearlos en nuestras casas sin ningún tipo de problema, totalmente gratuito. Así que pueden ingresar al canal de YouTube y ver ese tutorial de este material. Esto ha sido todo por esta clase. Espero que hayan aprendido. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios del aula virtual. Nos vemos en una próxima clase. Hasta la próxima.